el eje tiroideo, hormonas tiroideas, mecanismo a nivel de la reproducción, estructura, actividad y alteraciones metabólicas, muy general. Conclusiones, referencia bibliográfica. A manera de introducción, ¿qué podemos decir? Básicamente la estructura de la glándula tiroides es y la paratiroides, si vamos al caso. La tiroides es una glándula de naturaleza bilobulada que pesa aproximadamente 10 a 25 gramos y que está situado por delante de la tráquea, ¿no? Sus lóbulos laterales también tienen dimensiones peculiares, aproximadamente 4 centímetros de largo, y están conectados entre sí por una estructura que se conoce como el istmo. Sus relaciones anatómicas, básicamente, superficiales, los 3 músculos cervicales, la fascia pertraquial y los músculos esternocleidomastoideo, como podemos visualizar en esta zona. Mediales, la laringe, la tráquea, y detrás de ellas la faringe y el esófago. En la región posterior tenemos a la glándula paratiroides, la fascia prevertebral y el contenido de la vaina carotídea. La irrigación, mencionamos que procede básicamente de la arteria tiroidea superior, que es una rama de la arteria carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que es una rama de la arteria subclavia. Las venas tiroideas van a ser 3. La vena tiroidea superior y la media van a drenar a la vena yugular interna, y las venas tiroideas inferiores van a drenar a la vena brachiocefálica o innominal. El flujo sanguíneo a nivel de la tiroides es relativamente rápido, más o menos va entre 4 a 6 mililitros por minuto por gramo de tejido, lo que indica que es básicamente un tejido secretor, netamente secretor activo. El drenaje linfático que podemos mencionar básicamente va a ser a nivel de los ganglios pretraqueales, también de los paratraqueales y cervicales inferiores profundos. Macroscópicamente, la glándula tiroides la vamos a ver como posterior a la glándula tiroides. La paratiroides es básicamente constituida por 4 pequeñas glándulas, solamente para mencionar. Están situadas más o menos detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides y que tienen una morfología oval. Las podemos ubicar en la región posterior, en esta zona, si ve mi puntero, más o menos en esta zona, donde está el puntero, y que van a tener estrecha relación en la actividad fisiológica. Estructura microscópica de la glándula tiroides, ¿qué podemos mencionar? Es una glándula constituida por más de 1 millón de folículos y que son de distintos tamaños. Estos folículos internamente van a estar con una sustancia gelatinosa, el coloide, pero van a estar revestidas hacia la parte externa por una capa de células epiteliales, que van a ser las células foliculares, que en realidad son las células más secretoras, o células epiteliales secretoras, y van a ser lugar donde, específicamente el coloide, donde se forma la triodotironina o T3, o la tiroxina, la T4. Y también la tiroglobulina en la interfase de la célula coloide, ¿no? En realidad, lo más irrelevante de esto es que la T3 y la T4 son las hormonas tiroideas que se almacenan en el coloide unidas a la tiroglobulina y posteriormente ingresan a la célula y son liberadas al torrente sanguíneo. Un detalle importante que debemos de mencionar, todavía no estoy mostrando diapositivas, sino comentándoles, un detalle importante es que estas células de revestimiento de los folículos tiroideos presentan numerosas microvellosidades que se proyectan hacia la parte interna o sea, la luz folicular. Estas llevan a cabo la recaptación del coloide con el fin de poder liberar la T3 y T4 hacia la circulación. Y cuando la actividad secretora de esta glándula se encuentra incrementada, esta también va a estar incrementada, ¿no? Se ha visto que estas células tienen abundante actividad metabólica
eh, y que cuando, por ejemplo, este folículo está inactivo, internamente en el coloide están almacenadas las hormonas. Por lo tanto, se puede visualizar que presentan una luz grande. Otro detalle es que hay una estrecha relación con los nervios simpáticos y parasimpáticos que rodean a los folículos. Y también hay unas células parafoliculares en esta distribución de folículos que se conocen como las células parafoliculares o células C, que básicamente se van a encargar de la calcitonina y que lo vamos a ver con el estudio del calcio y el metabolismo óseo. Entonces, más o menos esa es la característica importante. Un detalle anatómico de la glándula tiroides, como podemos ver, tiene una morfología de H y que además tiene como reparador anatómico C6 y la porción final de la laringe y que más o menos está en relación con los 3 primeros anillos traqueales, donde los podemos ubicar. Entonces, anatómicamente tenemos esas características y vascularmente ya dijimos cómo drenan. Y el desarrollo de la glándula tiroides, básicamente o embriológicamente, se van a dar a partir de las bolsas faringas embrionarias. Estas bolsas se forman en el extremo craneal del intestino anterior durante más o menos la cuarta, quinta semana de gestación, que van a dar origen a la formación de una serie de arcos laringeos, ¿no? Que en realidad son estructuras pseudobranquiales. Se separan entonces de la cubierta faríngea y van a migrar hacia abajo. En la séptima semana vamos a ver más o menos cómo el primordio tiroideo comienza a invadir el mesénquima. Entonces, el tiroides se desarrolla a partir de un brote endodérmico que aparece en el techo de la faringe, a nivel de la primera bolsa faríngea, y va a crecer hacia abajo. Se hace bilobulado e incorpora células de la parte inferior de la cuarta bolsa, de donde incluso podría, o se presume que podrían aparecer las células C. Al ir creciendo hacia abajo, el extremo inferior de la tiroides prolifera y forma el tejido glandular. El resto del conducto tirogloso básicamente se atrofia, pero pueden persistir incluso vestigios que se pueden visualizar, que no tienen conexión con la tiroides, o se pueden visualizar en recién nacidos como quistes tiroglosos. El lugar de origen de la tiroides es el foramen ciego de la lengua. También en correlación acá a esta imagen podemos ver que el timo se va a desarrollar a partir del tercer par de bolsas faríngeas y esta va a migrar por separado, aunque se fusione en un solo órgano una vez que alcanza su localización definitiva. Otro detalle que podemos ver que a las 12ª semana hay ya diferenciación funcional de las células foliculares. Podemos decir que a las 12ª semana ya las células foliculares están funcionantes, ya el folículo está también funcionante. Hablemos del eje tiroideo. El sistema tiroideo básicamente es un sistema que, como les decía en las clases anteriores, está constituido por el eje tiroideo. El hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides y las hormonas tiroideas T3, T4 principalmente, que van a jugar papel importante en el metabolismo, en el desarrollo, en el crecimiento y sobre todo en los efectos de las catecolaminas, que va a incrementar su actividad sobre ellas, o sea, las va a potenciar en su actividad fisiológica. A nivel del hipotálamo, tenemos la hormona liberadora tirotrópica, que va a ser la que va a estimular a la hipófisis anterior para producir la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona estimulante de tiroides va a estimular estos folículos tiroideos, van a inducir a la captación de yodo en contra de la gradiente de concentración a nivel de las células foliculares. Y estas células foliculares, conjuntamente con la tiroglobulina, van a, en la zona de la ubicación del coloide, en el folículo tiroideo, formar la T3 y T4. Y sistémicamente es el efecto. Ahora bien, en resumida cuenta, un eje tiroideo está constituido, les mencioné, del hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea. El hipotálamo, en este caso del eje tiroideo,
va a tener importancia, van a tener dos núcleos de gran importancia. El núcleo paraventricular, el que está hacia acá, el núcleo arcuato, y neuronas aferentes hacia las neuronas del núcleo paraventricular, en donde se ubican receptores para glucocorticoides y receptores para la hormona estimulante tiroides, perdón, la hormona tirotrópica. La hormona liberadora tirotrópica, o la neurona que libera esta hormona, va a estar en estrecha relación con la primera red capilar del sistema portohipofisiario, pero periféricamente o intraparenquimal a nivel del encéfalo, también van a haber estímulo de otras neuronas en relación con otras moléculas como la propio melanocorticotropina, por ejemplo, o la hormona liberadora de corticotrofina, que van a regular la actividad somática de estas neuronas tirotrópicas a nivel del núcleo paraventricular. Un papel importante juega la temperatura. Las neuronas que regulan la temperatura corporal a nivel encefálico van a tener estrecha relación en la regulación del soma de estas neuronas del núcleo paraventricular y de los axones del núcleo paraventricular. De tal manera que van a regular la formación de la hormona liberadora tirotrópica, y esta va a estimular a las células tirotrópicas de la adenohipófisis, donde se va a formar la hormona estimulante tiroides. La tiroides, como les dije, va a formar las dos hormonas, T3 y T4. Cabe mencionar acá, de repente lo vamos a mencionar también más adelante, el hecho de que la principal hormona que se produce, mejor dicho, la que se produce en mayor cuantía va a ser la T4 en relación a la T3. La T4 se produce en una proporción casi del 93% en relación al 7%, algunos dicen el 10% al 90%. Sin embargo, la que más actividad fisiológica presenta va a ser la T3. Por lo tanto, la T4 es la que tiene que convertirse en T3. Otro detalle importante es que el hecho de que la T3 es la que, en comparación con la T4, la única que tiene receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares se menciona de que están frecuentemente en el núcleo, pero algunos estudios han reportado que también pueden identificarse receptores tiroideos a nivel de citoplasma. Frecuentemente se menciona que está en el núcleo. Por lo tanto, para que estas hormonas tiroideas ejerzan efecto, es necesario la conversión de T3 en T4. En resumida cuenta, T4, ¿qué cosa es? La presencia de la tirosina con cuatro yodos. T3, ¿qué es? Tirosina con 3 yodos. O sea, en buena cuenta, esta se puede quitar a la T4 un yodo y se convierte en T3. Cuando se hace el estudio de las hormonas tiroideas, también hay una distribución porcentual de esta formación, como les decía, en este gráfico que tenemos a este lado. Vemos cómo el yodo que ingresa puede formar aproximadamente el 90% T4 y aproximadamente el 10% T3. Sin embargo, de ese 90%, el 40% se convierte en T3 reversa, que es una hormona que no tiene actividad biológica, es una hormona inactiva. Tal vez podríamos llamarla como una hormona temporalmente de reserva. Y la T4, casi en su totalidad de lo que queda de esa conversión en T3 reversa, se convierte en T3 y es la que tiene actividad fisiológica. Para esto existen unas enzimas. Esas enzimas se conocen como las deionidasas, que van a ser las responsables de liberar ese yodo de esta T4 para formar la T3. Dicho esto, entonces, resumiendo esta diapositiva, diremos que la T3 y T4 son derivados del aminoácido tirosina. La T3, como dijimos, tiene 3 moléculas de yodo, la T4 contiene 4 moléculas de yodo y tienen una secuencia de producción a nivel de las células foliculares, ¿no? Esta secuencia de producción va a permitir que en el control de la síntesis de la secreción de T3 y T4, diremos de que básicamente lo que más se produce en mayor cuantía, vale la redundancia, va a ser el T4.
La síntesis y secreción de T3 y T4 están controladas básicamente por el hipotálamo y la adenohipófisis. Dijimos también que la TSH liberada por la hipófisis se va a dar en respuesta a la hormona liberadora de tirotrópica del hipotálamo, y que este mecanismo es básicamente a través de receptores específicos de membrana que están en relación con proteínas G de las células foliculares. Acá se utiliza como segundo mensajero el AMP cíclico y estimula la glándula tiroides. En la glándula tiroides, esta glándula, lo que va a generarse por el estímulo de TSH no solamente es la captación de yodo, sino también va a haber un aumento de tamaño de la vascularización, va a haber un aumento de la captación de yodo en estado yoduro, hay un aumento de la síntesis de proteínas y del metabolismo celular, hay un aumento del volumen intracelular y del almacén del coloide, hay un aumento de la secreción de T3 y T4. Entonces, la T3 básicamente inhibe va a ser la responsable de inhibir la secreción hipofisiaria y hipotalámica, o sea, en una retroalimentación negativa, como habíamos dicho, el feedback. Sin embargo, se ha visto también que la T4, el gradiente de concentración de T4, va a inhibir esos mecanismos, o sea, va a inhibir a nivel hipotalámico y va a inhibir a nivel hipofisiario. El funcionamiento deficiente, por ejemplo, de la glándula tiroides, conduce a una disminución de la concentración de T3 y T4 circulantes, lo que se conoce como en fisiopatología como hipotiroidismo, y lo que se traduce en un aumento de secreción de TSH, mejor dicho. Como hay deficiencia de T3 y T4, según los ejes que hemos visto, el mecanismo de regulación de esa deficiencia va a ser el mayor estímulo de la glándula. Por lo tanto, cuando hay hipotiroidismo o una deficiencia de T3 y T4, este eje va a incrementar su estímulo. Y ese incremento de estímulo se va a reflejar en un aumento de la secreción de TSH, ¿sí? Para hacer la estimulación correspondiente. El caso contrario, el funcionamiento excesivo de la glándula tiroides conduce a un aumento de las concentraciones de T3 y T4, lo que se conoce como hipertiroidismo, lo que se traduce en lo contrario que dijimos, o sea, en una disminución de la secreción de TSH, y los niveles altos de T3 y T4 inhiben la liberación de TSH. Otro detalle, la tasa de secreción de la hormona tiroidea normalmente oscila entre 75 a 100 microgramos por día. Y una vez secretados, las hormonas tiroideas circulan, en este caso principalmente unidas a proteínas plasmáticas transportadoras, que son elaboradas a nivel hepático. Y también, como les había mencionado en clases anteriores, generalmente hay 3 transportadores: la globulina transportadora de hormona, y la albúmina y la prealbúmina. En este caso, las hormonas tiroideas van a circular casi en un 70% unidas a la globulina fijadora de tiroxina, y en un 30% transportadas por la prealbúmina y la albúmina. Solamente o aproximadamente un 0.04% de la T4 y un 0.4% de la T3 son transportadas sin unirse a las proteínas, o sea, son proteínas activas, son proteínas que circulan con toda la actividad fisiológica, pero que son rápidamente degradadas. Esa fracción libre, que es muy, muy pequeña, es la responsable de la actividad hormonal. Por eso que el tiempo estas son mínimas. Entonces, el déficit de estas proteínas plasmáticas transportadoras tanto de T3 como de T4 pueden producir síntomas de hipertiroidismo, puede pues incluso demasiada cantidad de hormona circulante libre, y por tanto hay una mayor actividad. ¿Cómo hablamos de la concentración inicial? Acá un detalle que también tienen que considerar como pregunta de examen es el hecho de que hay una mayor proporción de producción glandular de T4, más o menos de 20-1, pero periféricamente esta proporción se invierte. Hay una mayor proporción de T3 en relación a T4. Ahora, el tiempo de vida media que presentan estas hormonas es indistinto.
mientras que T4 es más estable, tiene un tiempo de vida de 7 días aproximadamente. La T3 tiene un tiempo de vida de un día. La T4 es una hormona que es una hormona inactiva y que puede mencionarse de que es una hormona que sirve como almacenamiento periférico o central para T3. Listo. Entonces, con esos detalles empecemos a ver algo del metabolismo que ya mencionamos, ¿no? T4 se puede convertir en T3 y en T3 reversa. Frecuentemente T3 es la que va a tener actividad fisiológica y es la gradiente de concentración de T3 que va a regular el eje tiroideo. Ahora, ¿cómo se regulan las hormonas tiroideas? Básicamente, la secreción reguladora del eje hipotalámico con la hormona liberadora tirotrópica y de la adenohipófisis con la hormona estimulante tiroides y con la presencia del yodo plasmático en estado de yodo. La TSH, la hormona tirotrópica, es la que va a estimular la tiroides y lo que ya les había dicho, se genera hipertrofia e hiperplasia celular, hay aumento de vascularización glandular, hay aumento de todos los pasos de la biosíntesis de las hormonas y por lo tanto hay un aumento de la liberación, de una mayor liberación de T3 y T4. Más o menos el eje que habíamos mencionado, algunos mecanismos que estimulan el hipotálamo, el frío, el trauma, el estrés, generan en paralelo el estímulo de núcleos hipotalámicos para producir la somatostatina y la hormona liberadora tirotrófica. Esta hormona liberadora tirotrófica estimula la adenohipófisis, se produce la hormona estimulante tiroides, la tiroides conjuntamente con la presencia de yodo fisiológico va a producir T3 y T4, entendiendo que T4 es el que se produce en mayor proporción a nivel glandular y esta necesariamente para que ejerza efecto tiene que convertirse en T3 con las enzimas de ionidasas. Ahora, el eje tiroideo resumido también acá, entendiendo de que hay algunos fármacos, hay algunas condiciones que pueden bloquear o estimular a nivel del eje. Por ejemplo, bloquean a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular los receptores alfa, adrenérgicos. A nivel tiroideo, el glucagón va a bloquear, a nivel de la adenohipófisis, perdón, va a bloquear los glucocorticoides, mientras que los esteroides como el estradiol los van a estimular. En realidad, el T3 es el que genera mecanismos de feedback negativo hacia los núcleos superiores. Hormonas tiroideas. Hablemos entonces de cada una de estas hormonas, dando las características correspondientes. Hablemos de la principal hormona hipotalámica hipoficiaria, la hormona liberadora tirotrófica, que en realidad es un tripéptido y está sintetizado en los núcleos que mencionamos, el supraóptico y el paraventricular. El almacenamiento, básicamente en eminencia media, el sistema portal es por donde circula, estimula el tirótropo y lactótropo a nivel de la adenohipófisis, por lo tanto se estimula la producción de prolactina y la hormona estimulante de tiroides. El efecto a nivel tirotrópico, o sea, de la adenohipófisis, va a ser bimodal. ¿Por qué bimodal? Porque va a generar dos condiciones. La primera va a ser el aumento de la liberación de la hormona estimulante tiroides desde el almacenamiento. Y la segunda es la liberación de la hormona estimulante tiroides una vez sintetizada. Parecido, recordarán, a lo que vimos con la insulina. La insulina también se liberaba en dos fases, recuerden, una primera fase donde se forma el pico más alto y una segunda fase en la meseta. En este caso es algo parecido. El efecto sobre el tirótropo es bimodal, o sea, la hormona liberadora tirotrópica va a generar que se genere o que se libere TSH, primero de lo almacenado y segundo de la síntesis. Ahora, hay factores que estimulan la síntesis y secreción de la hormona liberadora tirotrópica. Por ejemplo, cuando hay un feedback negativo o un feedback positivo, es el hecho de que cuando hay una disminución de T3 y T4. Y si este caso es peculiar en el caso de las neuronas, cuando a nivel intraneuronal la concentración de T3 disminuye. Ahora, también hay cuando la secreción pulsátil y el ritmo circadiano también son factores que regulan esta liberación. El frío, como habíamos dicho, los receptores alfa-adrenérgicos y la arginina vasopresina
van a ser factores que estimulan la síntesis del tirótropo. Hay también factores que inhiben la síntesis del tirótropo, de la hormona liberadora tirotrópica. Por ejemplo, un evento es el incremento de la conversión intraneuronal de T3 a T4 y los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Ahora, el efecto de la TRH a nivel de la información celular o la información genética es dado a través de dos receptores que están acoplados a proteínas G. Esta hormona liberadora tirotrópica va a actuar con estas proteínas G y van a ser sus receptores van a ser de dos tipos, R1 y R2. Estas se van a presentar de forma diferente a nivel del tejido periférico y en el cerebro, con afinidades incluso un poco indistinguibles tanto para uno como para el otro, y así como para sus análogos. Sus niveles máximos de señalización de estos, o sea, la regulación de la presencia de estos receptores va a estar en función a la concentración que se presenta de TRH a nivel sanguíneo. Entonces, cuando hay exposiciones, un mecanismo fisiológico para los receptores es el hecho de lo que vimos en la primera clase, el fenómeno de downregulation y upregulation, o sea, la regulación hacia la subida y regulación hacia la bajada. En otros términos, regulación hacia la presentación a nivel de la membrana celular o regulación hacia la región intracelular, de tal manera que como que esa célula se inactiva, entre comillas. Cuando está el receptor en la membrana se activa, cuando no está en la membrana se inactiva. Entonces, exposiciones superiores al basal del TRH2, del receptor 2, activa la señalización y se internaliza más rápidamente que TRH-R1. Así a mencionar, porque ese va a ser uno de los mecanismos también regulatorios para la producción de la hormona estimulante tiroides. Un resumen de cómo se da esta actividad básicamente va a ser cuando tenemos un TRH que estimula la TSH. La TSH libera T3, la T3 tiene que activar su receptor y el receptor activado forma un conjunto de complejo T3 este receptor. Esto ya es una sola molécula, no es como que estuvieran separados. Si bien es cierto, estaban separados, se juntan, se acoplan y se ensamblan como molécula. Este ensamblaje molecular va a unirse al ADN. Les dije que el receptor de T3 básicamente está a nivel del núcleo. Y es a partir de esta regulación de los genes del núcleo que va a estimular en el metabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos. A nivel de las proteínas, ¿qué cosa va a hacer? La información genética aumenta la síntesis de ADN, aumenta la producción de T3. Si aumenta la síntesis de ADN, aumenta la síntesis de proteínas. Y si aumenta la concentración de T3, aumenta la proteólisis. ¿Y esto qué cosa va a generar? Incrementa el metabolismo de las proteínas. Y una de esas rutas metabólicas de las proteínas va a ser el ciclo de la urea. Por lo tanto, va a haber un incremento del ciclo de la urea. A nivel del metabolismo de los carbohidratos, básicamente esta información genética se refleja en información a nivel orgánico. En el hígado, básicamente incrementa la expresión del ARN mensajero de la glucosa 6-fosfato, lo que se va a traducir en una mayor producción de glucosa. También en el hígado va a haber una mayor expresión del ARN mensajero, de las proteinoquinasas, lo cual va a disminuir la síntesis de glucógeno. Y, por otro lado, al incrementar la expresión de los transportadores GLUT, ¿qué va a pasar? Como hay GLUT de naturaleza 2, va a hacer que se ingrese. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la célula modelo de las células beta del páncreas? El GLUT era el que permitía el ingreso de glucosa hacia la célula. En este caso, otro canal GLUT en el hígado va a facilitar la entrada intracelular de glucosa. A nivel de tejidos periféricos, ¿qué va a pasar? Una mayor expresión del transportador GLUT4. Por lo tanto, una mayor entrada intracelular de glucosa. Miren, a nivel central o a nivel del hepático, básicamente GLUT2. A nivel periférico de otros órganos, GLUT4.
¿Qué otro evento genera a nivel de tejidos periféricos? Una mayor expresión del ARN mensajero del fosfogliceralato quinasa, lo que incrementa la glicólisis. Y finalmente, a nivel del metabolismo de los lípidos, también vamos a ver en dos regiones. En el hígado hay una mayor expresión de los receptores de LDL, con una disminución de la concentración sérica del colesterol, y en tejido adiposo, básicamente una activación de la cascada de la señalización del AMP cíclico, que va a conducir a dos caminos. Primero, la lipólisis, y segundo, a la inhibición de la acetilcolina carboxilasa, incrementando la beta-oxidación y, por lo tanto, incrementando la velocidad del ciclo de Krebs. Miren cómo hace cómo se refleja la información genética en información metabólica, en información a nivel orgánico. Ahora, ¿cómo actúa la hormona liberadora tirotrópica en la hipófisis anterior? Les había dicho que la TRH hace su actividad a través de proteínas G, y en clase les había mencionado que las proteínas G tenían tres subunidades: alfa, beta y gamma. Este es el receptor de la hormona, y lo que va a utilizar la fosfolipasa C como intermediario, y que va a formar segundos mensajeros: el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el inositol bifosfato. Son los que van a jugar papel importante, mientras que el inositol bifosfato va a estimular la fosfolipasa C para formar el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato va a ser responsable de la liberación del calcio de las zonas de almacenamiento de retículos endoplasmáticos. Y el diacilglicerol, conjuntamente con las proteinoquinasas, van a activar un conjunto de canales de membrana que van a regular en buena cuenta el ingreso o la salida de iones dentro de la célula. En este caso, básicamente va a regular la salida de iones potasio y la regulación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, la regulación a nivel de la hipófisis anterior de la TRH básicamente va a ser regulando en la membrana estos dos iones, pero utilizando como segundos mensajeros al inositol trifosfato y al diacilglicerol. Un mecanismo resumido, pues lo que ya vimos: la hormona liberadora tirotrópica estimula proteínas G y la fosfolipasa C se activa, se forman el diacilglicerol y inositol trifosfato. El inositol trifosfato activa la apertura de canales de calcio, por lo tanto se incrementa el gradiente de concentración de calcio intracelular, lo cual va a regular la secreción inicial de la hormona estimulante tiroides y también simultáneamente la transcripción de la hormona estimulante tiroides. El diacilglicerol, por otro lado, va a generar una cascada de reacciones intracelulares a través de las proteinoquinasas, y lo que va a hacer es básicamente regular la secreción sostenida de TSH, la transcripción de TSH y la glucosidación de TSH. Entonces, dos rutas metabólicas paralelas. Y cuando se hace, esto es un gráfico resumido de un trabajo en donde se presenta la respuesta de TSH a la administración de 400 microgramos de TRH. En el eje de las ordenadas tenemos la TSH en concentraciones de TSH, y en el eje en el eje horizontal tenemos el tiempo en minutos. Hay una correlación estrecha entre la hormona liberadora tirotrópica en relación a T3 y T4, pero regulada por la presencia de TSH. Entonces, conforme se va generando la secreción en el tiempo, o aumentando la concentración de TRH en el tiempo, también en esa misma correlación se encuentra incrementado T3 y T4. Y paralelamente a ello, conforme se va incrementando TSH en relación a estas dos hormonas, a estos dos grupos de hormonas, estaríamos deduciendo que hay una correlación entre estas tres. Si bien es cierto, aumenta TRH cuando aumenta también TSH. Y estos dos aumentos simultáneos se van a reflejar gráficamente en la misma morfología y en el mismo comportamiento tanto de T3 y T4, lo cual nos refleja la correlación estrecha, ¿no? Entonces,
Hablemos ahora de la segunda hormona, que es la TSH. La bioquímica también es una glicoproteína que tiene un peso molecular de 28.000, más o menos 204 aminoácidos. Tiene una estructura especial porque está constituida por dos unidades, unidad alfa y unidad beta. Acá se va a dar una glucosilación básicamente a nivel intracelular, específicamente a nivel del complejo de Golgi y del retículo endoplásmico rugoso, que va a determinar una mayor actividad biológica y una menor tasa de depuración. Su receptor básicamente es un receptor de actividad de la TSH, es un receptor de dominios transmembrana que tiene dos unidades, ¿no? Alfa, que va a ser la unidad de ligando, y beta, que va a ser la unidad de acción. La activación también con proteínas G, adenilatos ciclasa, fosfolipasa C. Hay anticuerpos estimuladores e inhibidores que regulan la TSH. ¿Qué factores estimulan la secreción y síntesis y secreción? Básicamente van a ser cuatro. La TRH, el gradiente de concentración de TRH, y a través del mecanismo de feedback, la disminución de T4 y T3 y de T3 en tirótropo. Y así como la disminución de deiodinasa tipo 2. Le decía, las deiodinasa van a ser responsables de quitar los yodos de la T4 para convertirla en T3 y también para metabolizar T3 en T2 cuando a nivel del folículo tiroideo se requiere un reensamblaje de nuevas hormonas. Los estrógenos también van a ser factores que estimulan la síntesis y secreción de TSH. ¿Qué factores las van a inhibir? Básicamente tres. Cuando hay un aumento de la conversión de T4 a T3 en el tirótropo y cuando hay un aumento de la deionidasa tipo 2 y cuando también está presente la somatostatina. O sea, estamos viendo que la deionidasa tipo 2 en ambos juega papel importante. Para acordarse para el examen, recuerden, deionidasa tipo 2 es la que va a ser responsable tanto como para la estimulación como para la inhibición. Ahora, la disminución para la estimulación, el aumento para la inhibición, o sea, para recordarse, antagónicos, cuando son antagónicos. La dopamina es otro factor que influye en la inhibición de la secreción, y los glucocorticoides. Los glucocorticoides responsables también de la inhibición de la secreción. Enfermedades crónicas agudas también podrían ser responsables de la inhibición de la secreción, sobre todo las enfermedades agudas, procesos agudos. Un detalle importante es el hecho de que la TSH, como todas las hormonas, pero en este caso más relevante, es el hecho de que su producción obedece a ritmos biológicos. Recuerden, la primera clase que hicimos, una característica de las moléculas mensajeras que se conoce como hormonas va a ser el hecho de que éstas se van a producir obedeciendo a ritmos biológicos. La otra característica, habíamos dicho que su producción es en picogramos y nanogramos. La otra característica es que para que ejerzan su efecto sobre las células blanco requieren de receptores específicos, ya sean estos a nivel de membrana o ya sea estos a nivel intracelular. Y la otra característica es el hecho de que todas las hormonas tienen un tiempo de vida media característica. Esas 5 o 4 características que les mencioné van a hacer que se reconozca a una molécula mensajera como una hormona, a diferencia de los neurotransmisores y a diferencia de las citoquinas. En este caso, la hormona estimulante tiroides va a tener un ritmo de secreción obedeciendo a un ritmo circadiano. En este caso, si hacemos una gráfica de la concentración de TSH versus el tiempo, vemos que pasada la tarde, ya en la tarde, 1 de la tarde, y llegada más o menos hasta el pico de las 10 a 9 de la noche, vemos que la secreción de TSH va en incremento, se incrementa, y durante el sueño se mantiene casi sostenido hasta tener niveles levemente de decreción y posteriormente disminuyen hacia la madrugada. Y nuevamente hacia la mañana disminuye hasta su nivel basal y nuevamente se incrementa. ¿Qué significa esto? Fisiológicamente significa
que el ritmo circadiano o el ritmo de producción de la TSH obedece al ritmo del día y la noche, de tal manera que el sueño es determinante para que esta hormona se mantenga como tal. Algunos hacen mención de que el pico máximo se va a alcanzar pasado 3 a 4 horas posteriores a haber alcanzado el sueño REM, el sueño profundo. Ese es el punto en el cual se alcanza el pico máximo de TSH. Efectos fisiológicos de TSH, ¿cuáles son? Básicamente, TSH lo que va a hacer es que se induzcan a la producción de pseudópodos en el borde de la célula coloide. Al inicio les mencionaba de que las células foliculares hacia la parte interna, hacia la parte de la luz, donde se acumula la sustancia coloide, presentan una interfaz interesante para la producción de T3 y T4. Esta interfaz a nivel celular está dada por unos pseudópodos, unas digitaciones que presenta la célula y que van a servir para esa producción fisiológica de las hormonas. Entonces, la TSH va a inducir a que estos pseudópodos se formen. Entonces ahí va a haber una actividad fisiológica como la liberación de tiroglobulina y la resorción de tiroglobulina. Y hay una disminución del coloide. También la formación de lisosomas. Los lisosomas van a ser responsables de, una vez reabsorbida la T4 y la tiroglobulina y la T3 con la tiroglobulina, los lisosomas liberan esta tiroglobulina. Por lo tanto, estimulan una mayor síntesis de tiroglobulina y de ese modo la T3 y T4 liberadas de la tiroglobulina van a pasar hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué otro efecto más hace? El aumento de tamaño y vascularidad de la célula folicular para una mayor actividad fisiológica. Hay un aumento de la captación del yodo regulado por el AMP cíclico y hay aumento de la iodación de la tiroglobulina regulada también por el calcio. Hay un aumento del ARN mensajero para la tiroglobulina y para las peroxidasas, ¿no? Para las peroxidasas que van a jugar papel importante en el ensamblaje de las hormonas tiroideas que los vamos a ver más adelante. Hay aumento de la incorporación de yodo para formar la monoyodotironina, la diyodotironina, la triyodotironina y la tetrayodotironina. En buena cuenta, la tiroglobulina, cuando se encuentra en esa interfaz de los pseudópodos y la sustancia coloide, va a hacer que la tironina se una a un yodo o que la tironina se una a dos yodos. De tal manera, cuando una tironina unida con dos yodos se junta con otra tironina unida también con dos yodos, forma la T4. Cuando una tironina se une a un yodo y esta se vuelve a unir a una tironina con dos yodos, se forma la T3. Entonces, ¿qué otros efectos fisiológicos? Hay un aumento de la actividad lisosomal, hay un aumento, por lo tanto, de liberación de tiroglobulina y T3, por lo tanto, hay un aumento de secreción de T4 y T3. Hay una mayor actividad de la deionidasa tipo 1, básicamente deionidasa del tipo, claro, deionidasa con el yodo para liberar el yodo. Hay una conservación del yodo intratiroideo para hacer como si fuese un reciclaje interno intracelular. Hay un aumento del metabolismo tiroideo con una captación y oxidación de glucosa. Hay un consumo de oxígeno y producción de CO2. El metabolismo del yodo. A ver, en general, vamos a hacerlo rápido esto para que lo puedan entender mejor. ¿Qué hablamos del metabolismo del yodo? La cantidad de yodo que contiene la tiroides es elevada. Es la zona donde más yodo encontramos en nuestro cuerpo. Lo que se debe básicamente al mecanismo de atrapamiento y al gran depósito de tiroglobulina coloide que contiene básicamente T3 y T4. Y acá podemos ver que el polen en el líquido extracelular es más o menos de 150 microgramos. Ese es el polen a nivel tiroideo es de 8.000 microgramos. También podemos encontrar yodo en otros tejidos en pequeña cantidad. Y el polen en almacenamiento hormonal de yodo a nivel como constituyentes de las hormonas es de 600 microgramos. ¿Cómo es el metabolismo? Si nosotros
ingerimos a través del tracto gastrointestinal 500 microgramos de yodo, estos 500 microgramos de yodo van a pasar al pol de almacenamiento a nivel del líquido extracelular. Y a partir de este pol, mantiene estos 50, pero va a haber un intercambio permanente. Va a pasar 150 hacia la tiroides va a liberar 40 como que si fuera un mecanismo de intercambio. Y a partir de la tiroides va a salir 75 microgramos convertidas en T3 y T4. Esta va a almacenarse y como hormonas, el yodo como hormonas, pero a partir de esto también va a metabolizarse a nivel hepático aproximadamente 75 microgramos. De tal manera que vía hepática se va a eliminar más o menos 15 microgramos y que vía del tracto gastrointestinal se elimina 15 microgramos del yodo. De lo que entraron 515 microgramos se eliminan vía tracto gastrointestinal, y de lo que entraron 500 microgramos vía pol de líquido extracelular y específicamente del metabolismo a nivel renal, se van a eliminar 485 microgramos de orina. Entonces, la cantidad mínima de yodo que se requiere para que mantenga todo este sistema en movimiento es el hecho de tener 150 microgramos por día, un miligramo por semana en los adultos y más o menos 120 a 90 microgramos en niños. Y el caso de las mujeres gestantes más o menos va a ser de 200 microgramos de requerimiento. Pregunta de examen. Las hormonas tiroideas. Vayamos ahora ya a hacer un resumen de cómo estas se producen. Antes de ver este tema, voy a hacerles como una especie de resumen. A ver. Cuando hablamos de los pasos detallados de la síntesis de T3 y T4, primero hablaremos de la captación de yodo. Los iones de yodo generalmente en el torrente sanguíneo están como yoduro y son transportados de forma activa hacia el interior de las células foliculares desde el plasma. ¿Qué significa transporte activo? Significa gasto energético, o sea, uno hace gasto energético cuando hay dificultad al ingresar a algún sitio. Uno hace gasto energético cuando todo lo que está por detrás a donde quiero ingresar está en contra de uno, mejor dicho, cuando hay un gradiente de concentración elevado a donde quiero ingresar. Es como que yo quisiera entrar al tren eléctrico cuando esté en hora punta y tengo que llegar a mi clase de oficio. Entonces, el tren está saturado, pero yo tengo y necesito entrar al tren para viajar a mi clase. Entonces, debe haber mecanismos. Uno, que saque a un pasajero y me meta yo en lugar de él. Otro, que empuje más, y al empujar más necesito que alguien desde atrás me dé una fuerza, o alguien, el controlador del tren, me empuje y me meta más. Entonces, para esto se requiere transportadores, obviamente, porque hay un mecanismo contracorriente, hay un mecanismo contragradiente. Entonces, la captación de yodo va a ser de ese modo. Entonces, para esto se necesita la energía que está suministrada por la bomba sodio-potasio TPase. Dos, una vez que el yodo ingresa a la célula folicular, el yodo es rápidamente oxidado a un yodo más reactivo, más activo para que se una rápidamente. Y esto está catalizado por un grupo de enzimas que se conocen como enzimas peroxidasas. Algunos lo conocen como peroxidasas tiroideas, pero es un grupo de enzimas peroxidasas. Y posteriormente, o paralelamente a ello, a nivel intracelular, se generan lo que son la pretiroglobulina, que en realidad es la tirosina, que se convierte en una pretiroglobulina, que más o menos va a tener aproximadamente 110 residuos de tirosina. Y posteriormente a la síntesis de la pretiroglobulina va a haber la yodación. El yodo va a nivel de la sustancia coloide, va a unirse a esta pretiroglobulina y se va a conocer este proceso como la iodación de la pretiroglobulina, y esto se produce a nivel de la luz extracelular del folículo tiroideo. El yoduro libre que les mencioné se va a fijar rápidamente a estas moléculas de la pretiroglobulina para formar el complejo que sería yodo-pretiroglobulina, que va a estar compuesta por unidades yodadas, lo que les decía, T1, T2. Luego,
viene la etapa de acoplamiento. La etapa de acoplamiento es en la cual las enzimas peroxidasas, las peroxidasas, convierten al yodo pretiroglobulina en yodo tiroglobulina. El yodo tiroglobulina va a estar compuesta por T3 y T4, pregunta de examen, mientras que el yodo pretiroglobulina va a estar conformado por T1, T2. Repito, el yodo tiroglobulina va a estar formado por T3 y T4. El yodo pretiroglobulina va a estar formado por T1, T2. Entonces, como les decía, la T3 va a estar formada por la unión de una T1 y una T2. Y la T4 va a estar compuesta por la unión de dos T2. T2 más T2. Y finalmente su secreción, ¿no? La secreción donde la yodotiroglobulina es captada nuevamente por pinocitosis a través de estas interdigitaciones o vellosidades que hay a nivel del folículo tiroideo y que básicamente, una vez captadas, se descomponen por las enzimas lisosomales. Entonces, estas enzimas lisosomales liberan la T3 y T4 y esta se va a difundir a favor del gradiente de concentración hacia la sangre. Listo, en buena cuenta ese es un resumen de lo que les mencionaba, pero más detalladamente, a ver, vamos a ver acá en estas etapas, ¿no? Aporte de yodo, atrapamiento de yodo, síntesis de tiroglobulina, lo que les decía, las peroxidasas tiroideas que juegan papel importante para la unión de la tiroglobulina con el yodo, lo que va a generar una iodación de los residuos tirosilo de la tiroglobulina, acoplamiento de los residuos y formación de las iodotironinas, y la proteólisis de la tiroglobulina y secreción hormonal y la deyodación intratiroidea. Más o menos lo que habíamos resumido con la explicación. Esto es un artículo más o menos desde el 2012, me parece importante porque era más o menos lo que, mira, a pesar de la antigüedad, era más o menos lo que ya se estaba manejando. Cuando el receptor de la hormona estimulante de tiroides a nivel de, esta es una célula folicular, a nivel de las células foliculares, esta es la región apical y esta es la región basal, mejor dicho, esta es la región externa y esta es la región a nivel de la luz, donde estaría toda esta zona sería el coloide, esta sería la interfaz coloide-célula, estas producirían estas interdigitaciones acá internamente que facilitan la expresión de estas moléculas que están acá. Pero el asunto inicia de este modo. Una vez que la hormona estimulante de tiroides está liberada, hace efecto sobre los receptores de esta hormona estimulante de tiroides, lo que va a inducir indirectamente a la expresión de estos canales, el NIS. El NIS se expresa mucho en la glándula tiroidea, pero también se puede expresar en otros órganos, como la placenta, también las glándulas salivales y en la mama, sobre todo en mama que está con incremento de las glándulas activas, o sea, generalmente en etapa de lactancia. Entonces, el NIS es el que se va esta proteína se expresa rápidamente y se ensambla en la membrana y lo que va a hacer es un transporte sin port, un transporte conjunto del sodio y el yodo para ingresar. Pero como les decía, este ingreso del yodo es en contra de la gradiente de concentración. Es como que acá estuviera lleno de yodo y además quiero meterle más yodo. Y esto para que se logre tiene que ser con gasto energético dado por el AMP cíclico y va a ser también con una mimetización, entre comillas, como le llamamos en molecular, una mimetización del target, de la sustancia blanco, con el sodio. Entonces va a entrar sodio, va a entrar yodo, entonces el sodio tiene que regularse. Recuerden que el sodio es el que está en mayor cuantía a nivel extracelular y el potasio intracelular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eliminar el sodio, se regula a través de la bomba sodio-potasio ATPase. Paralelamente, una vez que ingresa el yodo va a ser transportado por un transportador hacia la región coloide y la tiroglobulina producida también va a ingresar por otro transportador hacia el coloide y una vez que la tiroglobulina se encuentra con el yodo se forma la pretiroglobulina.
esta pretiroglobulina nuevamente va a hacer que esté con T1, T2. Se va a dar la presencia de las peroxidasas y en presencia de las peroxidasas se va a formar T3 y T4. Esa sería la iodotiroglobulina. La iodotiroglobulina, una vez que ya contiene eso de la T3 y T4, nuevamente es llevada hacia la región intracelular a través de las microvellosidades por un mecanismo de pinocitosis y a nivel de la región de los lisosomas, en esta zona, se libera monoiodotironina y la diiodotironina para nuevamente entrar en el ciclo intracelular, mientras que T3 y T4 son liberadas, reguladas por el gradiente de concentración hacia el torrente sanguíneo, en buena cuenta. El T3 y T4 va a estar en mayor cuantía a nivel intracelular en relación con el medio intracelular y el medio vascular. Entonces, obedeciendo ese gradiente de concentración, esta se va a desplazar. El transportador del yodo hacia la sustancia coloide va a estar dada por esta molécula, las pendrinas, que son proteínas transportadoras que van a facilitar el ingreso del yodo. Sin embargo, hay un fenómeno importante, que es el efecto de Wolff-Chaikoff y fenómeno de escape. ¿En qué consiste esto? A ver, pongámonos en el caso en el cual, ¿qué pasaría? Alguien me preguntaría, doctor, ¿qué pasaría si hay un incremento de yodo? O sea, yo de pronto en mi dieta diaria he consumido yodo en exceso. Yodo en exceso, ¿qué pasa? ¿Cómo regula este mecanismo mi glándula tiroides? Entonces, lo que ya habíamos visto, el yodo en exceso ingresa y el mecanismo va a ser el bloqueo de esta zona de la organificación. Primero, el efecto de Wolff-Chaikoff va a ser bloquear la organificación, mejor dicho, bloquear la formación de la monoiodotironina y de la diiodotironina, o sea, bloquear la presencia de la iodación de la pretiroglobulina. Entonces, este mecanismo de Wolff-Chaikoff bloquea esto y ese bloqueo temporal va a hacer que baje la producción de T3 y T4. Entonces, baja T3 y T4 en un periodo más o menos de 5 a 10 días. Porque si bajase T4, T3 por un periodo prolongado, se puede inducir fisiológicamente a un hipotiroidismo. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué va a pasar? Nuevamente, el fenómeno de escape lo que va a hacer es bloquear la expresión, activar la expresión de los genes que están implicados en en el ensamblaje de esta proteína NIS. ¿Se acuerdan que esta era la que hacía el contransporte, el SYNPORT de sodio y yodo? Entonces, una vez que se bloquea, 10 días después, nuevamente se activa con mayor fuerza esta proteína. Y va a facilitar el ingreso de sodio y nuevamente vuelve el ciclo. Ese fenómeno fisiológico se da frecuentemente cuando hay un incremento excesivo de yoduro a nivel vascular. Este incremento del yoduro va a generar la regulación del efecto Wolff-Chaikoff y fenómeno de escape. Repito, pregunta examen. Fenómeno de Wolff-Chaikoff, básicamente bloqueo de la organificación o bloqueo de la formación de T1 y T2. El fenómeno que regula este efecto Wolff-Chaikoff básicamente va a ser el fenómeno de escape y que se traduce en la producción en la activación de la expresión del gen que va a producir la proteína NIS, que es el transportador de yodo. Ahora, rápidamente, hormonas tiroideas, biosíntesis, lo que ya habíamos dicho, las peroxidasas. ¿Qué son las peroxidasas? Son las que se sintetizan a nivel de retículo endoplasmático rugoso, son responsables de la oxidación del yodo. Básicamente lo que hacen es incorporar yodo a los residuos de tiroglobulina y de tal manera que permiten el acoplamiento de diiodotironina y monoiodotironina para tenerlos como unidades estructurales de T3 y T4.
Ahora, las peroxidasas tiroideas se sintetizan, juegan papel importante en la síntesis de hormonas tiroideas. Es una proteína integral de membrana, una proteína apical en células foliculares, cataliza dos reacciones secuenciales, básicamente la iodación de la tirosina sobre la tiroglobulina, la organificación del yodo, y por lo tanto posteriormente la síntesis de T3 y T4, ¿no? Y dos yodotirosinasas. Ahora, básicamente tienen, las hormonas tiroideas son únicos compuestos yodados con actividad biológica en el organismo. Por eso tal vez serán las hormonas más importantes para lo que es el metabolismo. Hablemos de la tiroglobulina. ¿Se acuerdan que hablamos de la tiroglobulina? Es una glicoproteína más o menos de 5.496 aminoácidos con peso molecular de 6.600. Tiene residuos tirosilos más o menos 140, el contenido de yodo es más o menos del 1 al 0.1%, y estas van a tener moléculas reguladas, o sea, tirosina unidas a yodo en los diferentes estadios, tanto 1, 2, 3 y 4, ¿no? Monoyodotironina, diodotironina, tetrayodotironina y triyodotironina. Se sintetizan a nivel del retículo endoplasmático rugoso y se glucosidan a nivel del complejo de Golgi. Son llevadas por vesículas exocíticas a nivel de la luz folicular. La iodación de la tiroglobulina, básicamente oxidación de yoduro en presencia de peróxido en interfaces célula-coloide, lo que ya habíamos visto en los esquemas, incorporación de yodo oxidado a residuos tirosilo y estimulado por la TSH para la expresión del transportador. En el acoplamiento de los residuos de tirosilo hay oxidación de los residuos de tirosilo, acoplamiento de residuos tirosilos dentro de la tiroglobulina, hay formación de yodotironinas, y es importante, juega un papel importante en el estímulo que está estimulado por la TSH, inhibido por la tiocarbamidas, que inhiben básicamente las peroxidasas tiroideas. Protólisis de la tiroglobulina y secreción de las hormonas tiroideas. Dijimos que una vez que se han formado la T3 y T4 por pinocitosis, ingresa nuevamente, hay enzimas a nivel intracelular que son los lisosomas, que son proteolíticas, hidrolizan la tiroglobulina, o sea, y también liberan T3, T4. Y la monoyodo y la diyodotironina también son liberadas, pero estas se mantienen intracelularmente, mientras que T3 y T4 son secretadas, ¿no? Y esta secreción se va a regular una vez también, se va a secretar estimulado por la TSH y regulado por la TSH. ¿Y es inhibido cuándo? O sea, también pregunta examen, es inhibido por el exceso de yodo y es inhibido por el litio. Pacientes con tratamiento con litio pueden llegar incluso a un hipotiroidismo. Y tenemos un caso famosísimo, ¿no? Que se suicidó. Ya saben a qué me refiero. De iodación intratiroidea, básicamente 3 a 3.5 de ionidasa tiroidea, actúa sobre monoyodotironina y la diyodotironina. No actúa sobre T3 y T4. El yodo liberado es reutilizado para la síntesis tiroidea, lo que vimos en el gráfico. Las 5 de ionidasa tiroidea actúan sobre el T4. Las estructuras moleculares, tal vez un poco recordar que esta es la tiroxina y la triyodotironina. Miren, residuos de tiroxina unidas al yodo, en este caso 4 yodos molecularmente. Esta es la estructura de la tiroxina. Acá tenemos la unión a nivel de estructura molecular L3, L3,5 y 3,5' de la tetrayodotironina. En cambio, acá tenemos la unión a nivel de L3, claro, L3 y 5, 3'. Acá tenemos L3, L5 y 3' de la yodotironina de la T3. Y acá tenemos una estructura parecida a la T3, pero es una T3 reversa. Pero miren acá lo peculiar de esta molécula, solamente para la ubicación. No se aprenden de memoria la estructura molecular. Ya sabemos por química orgánica que esto tiene posición 3, posición 5, posición 3,
posición 5 acá, empezamos a contar 1, 2, 3, esta es la 3. Pero miren, mientras que en la T3 activa, la posición 3' es la que va a estar con un yodo. En cambio, en la T3 reversa es la posición 3, no la 3', sino la posición 3 es la que va a estar con yodo. Y la posición 3', 5' tiene yodo. Mientras que acá la posición 5' no tiene yodo. Esta es la que se activa y esta es la que es inactiva. Factores que controlan la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Hay factores estimulatorios e inhibitorios, ¿no? Estimulatorios, como sabemos fisiológicamente, la TSH, hormona estimulante de tiroides, anticuerpos estimuladores de receptores de hormona estimulante de tiroides, y los inhibidores, básicamente anticuerpos que son bloqueadores de los receptores de TSH. El exceso de yodo y el exceso de litio. 2 veces estoy preguntando, 2 veces estoy explicando y pueden ser preguntas de examen. Condiciones que disminuyen la conversión periférica. Varias condiciones. La vida fetal, restricción calórica, enfermedad hepática, enfermedad sistémica, las drogas, los glucocorticoides, propanolol, iopodato y deficiencia de selenio. Miren, la vida fetal, la restricción calórica, la enfermedad hepática, niños o recién nacidos con hipotermia son los que pueden estar más afectados en la conversión periférica de T3 y T4. Y T3 y T4 vamos a ver que fisiológicamente tienen gran importancia. Hemos visto en una de las diapositivas anteriores en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y proteínas, en el mecanismo de ingresar glucosa hacia la célula, por lo tanto en el mecanismo de producir energía. Todo metabolismo, sobre todo en el recién nacido y en los niños, todo mecanismo que induce un incremento de metabolismo requiere incremento de energía o disposición de energía. Si esa energía no está, ese mecanismo de proliferación celular, ese mecanismo de regulación del metabolismo intracelular se altera o se hace deficiente. Entonces, pueden generarse daños que anatomofisiológicamente no se visualizan inmediatamente, pero en el tiempo esto se puede visualizar y se hace evidente. El tiempo me refiero a unos 10, 15 años, esto se hace evidente. En un recién nacido, pues uno dice, no pasa nada. Alguno de ustedes en algún momento pues quedará a ser pediatra, algunos serán neonatólogos, y esto es importante que lo consideren. No solamente es recibir al recién nacido y darle las condiciones, sino recibir en condiciones apropiadas al recién nacido y posteriormente darle las condiciones. Y esas condiciones apropiadas es evitar esa exposición excesiva para la pérdida de calor corporal, evitar, que les digo, un estímulo externo que pueda repercutir en la formación de estas hormonas tiroideas. Las deionidasas, solamente para mencionar, yo detesto los cuadros y memorizar luego los cuadros, pero lo importante de esto, ¿qué cosa es? Hay 3 tipos de deionidasas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, listo. ¿Y qué más debo de aprender de acá? Básicamente 2, esto de acá, rol. Prevé T3 al plasma y ahí está en mayor abundancia. Prevé T3 en la célula y inactiva T3 y T4. Esto es lo que debería aprender. Y lo otro que debería aprender, básicamente acá. Básicamente, aumenta, disminuye, listo. Aumenta T1 en hiper. Aumenta T2, T3 en hipo. Aumenta en hiper. Entonces, T1, T3, los impares están en hiper, los pares en hipo. Eso de memoria. Disminución. Disminuye en hipo, lo contrario al anterior, mientras que acá T1, T3 están en hiper, T2 en hipo, al contrario, disminuye T1, T3 en hipo y T2 en hiper. Eso es fácil de aprender. Listo, a partir de eso, razonamiento para una pregunta de caso clínico. Les decía de que las T3 y T4 se transportan a través de moléculas transportadoras en el plasma. Esas moléculas transportadoras en el plasma, les dije que eran la globulina transportadora de hormona, en este caso es la globulina transportadora de la T4 tiroxina, y también la albúmina y la prealbúmina. En este gráfico mostramos la concentración de las hormonas y el tipo de transportador que tienen. Mientras que la T3 y la T4 son transportadas fácilmente por la globulina transportadora de tiroxina.
en una proporción del 55% para T4 y 65% para T3. En resumida cuenta, T4 y T3 se transportan fácilmente por la globulina transportadora de tiroxina. En cambio, la albúmina va a transportar con mayor predilección a la T3 y la prealbúmina con mayor predilección y única predilección con la T4. Repito, la T4 y la T3 se transportan simultáneamente con la globulina transportadora de tiroxina. Ambas son afines a ser transportadas por ellas. La albúmina se va a transportar, si bien es cierto, puede transportar a los dos tipos de T3 y T4, puede en mayor cuantía, hace un mayor transporte para la T3. Hay mayor afinidad para la T3. En cambio, la prealbúmina es solamente y exclusivamente para el transporte de T4, ¿sí? Y aproximadamente 35% de T4. Albúmina, 10% para T4 y 35% para T3. La globulina transportadora de tirosina, 55% T4, 65% T3. Pregunta de examen. Factores que modifican la tiroglobulina. ¿Quiénes lo estimulan? ¿Quiénes lo disminuyen? Los estimulan los estrógenos, la gestación, la hepatitis infecciosa, el hipotiroidismo. Las disminuyen los andrógenos, glucocorticoides, malnutrición proteica, el síndrome nefrótico y la cirrosis hepática y el hipertiroidismo. Autorregulación tiroidea, ya lo que habíamos visto, deficiencia de yodo, exceso de yodo, el fenómeno Wolff-Charcot, escape del efecto inhibitorio del exceso de yodo, lo que ya vimos, lo que explicamos. Cinética, más o menos para que lo tengan de referencia, ¿no? De repente acá lo importante va a ser el tiempo de vida media y tal vez un poco considerar la concentración libre, ¿no? La concentración libre es la que está en mayor cuantía, la que se produce en mayor cuantía aquí en T4, 1.5 nanogramos por decilitro, mientras que T3 de 0.28 nanogramos por decilitro y la reversa 0.24 nanogramos por decilitro. Lo que habíamos dicho, tiempo de vida media, T4 es el de mayor, una semana, T3 un día y la T3 reversa más o menos 0.2 días. Y acá se deduce que la T4 es la que más se produce centralmente y periféricamente, la que ejerce efecto de mayor cuantía es la T3. No se confunda. Mecanismos de acción, sitio, básicamente dijimos que la T3 y T4 tienen receptores intracelulares, sobre todo receptores nucleares, y estos se van a encontrar unidos a la cromatina, específicamente al ADN. La unión de T3 conduce a la producción de nuevos ARN mensajeros, los cuales codifican para la síntesis de proteínas, que se traducen finalmente en enzimas. Y las proteínas producen efectos celulares atribuidos a las hormonas tiroideas. Sitio y mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Su número básicamente depende del tejido. Existen muchos, puede ser hipófisis, hígado, riñones, corazón, músculo esquelético, pulmones e intestino. Miren, casi a todos los órganos. Su afinidad, básicamente, la afinidad, la T4 es menor, es 10 veces la T3. La inanición que hace, disminuye, reduce el número de receptores de T3 y por lo tanto reduce la actividad de estas hormonas tiroideas. Un mecanismo general ya de acción, ya el global, casi el resumen de lo que es el eje. Hipotálamo, hipófisis, hormona liberadora tirotrópica, hipófisis tiroides, hormona estimulante de tiroides. Se produce por todo el mecanismo que ya dijimos, las hormonas tiroideas T3, T4. T4 se convierte periféricamente en T3. T3 es el que puede ingresar a la célula, pero también T4 internamente se tiene que convertir T4 en T3. Se acopla al ADN porque su receptor está vinculado con segmentos de ADN, sobre todo con regiones de primer del ADN para promover lo que es los genes. Se genera la transcripción genética y luego se produce la síntesis proteínica que va a tener papel importante en el crecimiento, desarrollo del sistema nervioso, incluso de la mielinización, a nivel cardiovascular, a nivel del metabolismo y otros. Miren cómo desde la información psíquica inconsciente se regula toda la información genética para nuevamente reflejarse en los niveles superiores de información cardiovascular, metabólico, sistema nervioso, crecimiento. Una regulación de este tipo.
Ahora, más al detalle, igual en grafiquitos, como alguna vez una de sus compañeras dijo, doctor, los grafiquitos son bonitos para entenderlo mejor ya. T3, T4 llegan vía el torrente sanguíneo una vez liberados. T4, T3 salen del torrente sanguíneo, se convierten en T3. T3 ingresa y miren, T3 al ingresar activa el receptor, activa el segmento de ADN, el ADN activa lo que es transcribe en el ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿qué hace? Estimula el ensamblaje de nuevas proteínas a nivel ribosómico que van a jugar papel importante a nivel mitocondrial. Incrementan las enzimas respiratorias, incrementan las proteínas sodio, potasio, TPasa, incrementan la actividad de otras enzimas, pero esto va a conllevar a un aumento del consumo de oxígeno para hacer viable todo esto y a un aumento del índice metabólico. Entonces, aumentan proteínas y hormonas y los efectos sistémicos van a ser básicamente a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular y a nivel renal. A nivel pulmonar, ¿qué cosa va a hacer? Incrementa la liberación de CO2, de dióxido de carbono, por lo tanto incrementa la ventilación. Y a nivel cardíaco aumenta el gasto cardíaco y a nivel renal, básicamente, incrementa la producción de urea e incrementa la actividad fisiológica renal. Papel importante de las proteínas y las hormonas básicamente es en el crecimiento y desarrollo normal, específicamente a nivel óseo, a nivel sistema nervioso. Un mecanismo especial, esto es un artículo del 2011, cuando se veía cómo estos receptores se daban. Ya más o menos el 2011, más o menos el 2000, ya los mecanismos de actividad de la T3 a nivel a nivel nuclear ya estaban casi dilucidados. Pero un evento importante fue este caso, las hormonas tiroideas a nivel del sistema nervioso central. Evidenciaron acá el rol de los astrocitos y el rol de las neuronas, mejor dicho, el rol de las glías y el rol de las neuronas. Se identificaron transportadores, ¿no? Transportadores AQUA14 que facilita el paso de la T4 a los astrocitos donde se convierten en T3. Y también otro transportador que es el MCT8 que facilita el paso de T3 y T4 y probablemente primero al espacio intersticial y posteriormente a las neuronas. Esto un poco que cambió nuestra percepción de cómo las hormonas tiroideas no solamente participan en los órganos periféricos, exceptuando el cerebro, pero sabemos que el cerebro requiere también de la producción de energía, requiere también, sobre todo en la etapa fetal, de la disposición de un gradiente energético para que los procesos de proliferación celular y la formación de las capas corticales se den, así como la maduración de los núcleos subcorticales se den, se requiere de la presencia de estas hormonas. Y ya más o menos esto se dilucidaba por esa época, ¿no? Y el mecanismo se encontró que eran con transportadores específicos para T3 y T4 o conjuntamente, mientras que OATP era el transportador selectivo para la T4 y facilitar el ingreso hacia las glías. El MCT8 era el que facilitaba la salida de la T4 y T3 simultáneamente e inducía el ingreso hacia las neuronas. Igual, otro artículo de esa misma época, donde ya se hablaba de cómo se daba este transporte. Todas las células principales del cerebro son objetivos de la T4, de la T3, neuronas, astrocitos y oligodendrocitos, como más o menos ya se plantea. Pero miren el tiempo, ¿no? Los efectos fisiológicos, rapidito, ¿qué acciones intracelulares? A ver, en resumida cuenta, como que para ir resumiendo todo. Después vamos a ver rapidito las diapos. Primero, T3 libre en plasma entra en las células por difusión pasiva o es obtenida por la deyodación intracelular de la T4. Y se fija a los receptores intracelulares T3, localizados básicamente. ¿En dónde? Localizados en membrana, localizados en mitocondrias y localizados en núcleo. Entonces, en la membrana, la T3 estimula la bomba sodio-potasio TPasa, lo que da lugar a un aumento de la captación de aminoácidos y glucosa y sustratos necesarios para la producción de energía. A nivel mitocondrial, la T3 estimula crecimiento mitocondrial y su replicación y actividad, lo que va a dar lugar a la producción de moléculas energéticas. Las mitocondrias es la central energética.
A nivel del núcleo, el complejo hormona-receptor se fija a elementos de respuesta tiroidea, específicamente a regiones de primer a nivel del ADN, y a partir de eso va a modular la síntesis de proteínas enzimáticas necesarias para la producción de energía. Efectos fisiológicos de la T3, a ver, específicamente son, a ver, 4, 5, 6 podemos decir. Primero, metabolismo. ¿Qué hace? Incrementa la velocidad del metabolismo. ¿Cómo así? Estimula a las mitocondrias para generar más ATP, lo que habíamos mencionado, que se utiliza para dirigir las acciones metabólicas. La producción de ATP básicamente requiere de oxígeno, por lo que al inducir a la célula a producir más ATP, la T3 produce mayor consumo de oxígeno, es decir, aumenta la velocidad del metabolismo basal. Primera efecto fisiológico importante. Segundo efecto fisiológico importante, producción de calor. Hay un aumento de la producción de calor. Al aumentar la velocidad de metabolismo basal, hay aumento de producción de calor. Tercera función importante sería el metabolismo de carbohidratos y grasas. ¿Qué cosa va a hacer? Estimula. ¿Qué cosa? Lo que vimos en una diapositiva anterior. La absorción de glucosa en el intestino, la gluconeogénesis hepática, la lipólisis y glucólisis, que son básicamente procesos catabólicos. También el metabolismo de la insulina, se reduce las reacciones anabolizantes estimuladas por la insulina. Más potencian los efectos glucogenolíticos de la adrenalina. Otro efecto importante sería el desarrollo, que es fundamental para la división, diferenciación y modulación normales de las células, sobre todo a nivel fetal, especialmente en el encéfalo y el esqueleto, fundamentalmente el encéfalo. Otro, el crecimiento. Crecimiento que estimula la producción y acción de la hormona de crecimiento. Otro efecto importante sería el sistema cardiovascular. Básicamente aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Y a nivel de sistemas endocrinos y nervioso, básicamente aumenta la descomposición del cortisol y la degradación del cortisol. Y también de la insulina. Potencia los efectos beta-adrenérgicos, puede ser necesaria para la producción de la prolactina. Así en resumida cuenta. Y en cuadritos como las diapositivas, aumenta tasa metabólica, aumenta la glucogenólisis y lipólisis, producción de calor, estimula el crecimiento somático, es indispensable para el desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué más? Aumenta el consumo de oxígeno en los organismos metabólicamente activos, lo que es básicamente corazón, el músculo estriado, el riñón, el hígado. Generación de calor al usar ATP, al aumentar la actividad de la ATPasa y sodio de potasio ATPasa. Sin estos efectos, básicamente el cerebro, las gónadas, el vaso. Efectos fisiológicos a nivel de recién nacido, ¿no? Facilita la mielinización del sistema nervioso, el desarrollo fetal, el consumo de oxígeno, la producción de calor, la contracción diastólica del corazón, aumenta receptores beta-adrenérgicos cardíacos a nivel del tejido muscular, tejido adiposo, linfocitos, mantiene control hipóxico e hipercápnico del centro respiratorio, y efectos fisiológicos, básicamente, incremento de la eritropoyetina, incrementa el contenido de la 2,3-difosfoliserato en los eritrocitos, básicamente para la producción de los eritrocitos, ¿no? O sea, para la producción y hacerlos fisiológicamente activos. Estimula la motilidad intestinal, estimula el crecimiento esquelético y reabsorción ósea, estimula el metabolismo proteico en el nivel del músculo esquelético, aumenta la contracción muscular esquelética, estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. ¿Qué más? Incrementa la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática, aumenta los receptores LDL hepáticos, incrementa los lípidos, incrementa la tasa de recambio hormonal y drogas, favorece la secreción de hormonas de la adenopófisis anterior o de la adenopófisis. Y en el feto, creo que detalle importante, como pregunta de examen, TSH aumenta la 20ª semana, alcanzando un pico máximo a la 28ª semana.
Entonces es clave en estos periodos de desarrollo. Recuerden que la gestación dura 40 semanas, más o menos en la mitad del desarrollo fetal, ya la TSH está activa. Recuerden que más o menos en la semana 12, en la semana 11 ya los folículos ya estaban activos. La T4 alcanza su pico máximo de producción a la 35 a 40 semana, casi en la parte terminal. La T3 es indetectable, en buena cuenta. La que más cuantía presenta es la T4. Pero como les dije, sin embargo, la T3 es la fisiológicamente activa. Pero en el feto, la T4 es la que va a estar ahí como que preparándose como almacenaje para que cuando se requiera se convierta inmediatamente en T3. ¿Qué cosas sí encontramos en concentraciones elevadas en el feto? Es la T3 reversa. Ahora, en el recién nacido, la TSH sí está incrementado. T4, T3 están incrementados. ¿Y quién cae? La T3 reversa. Como que la T3 reversa también serviría como en el periodo fetal como almacenamiento de estas hormonas. En la gestación hay una depuración del yodo, hay incremento de la depuración y hay un incremento de la tiroglobulina también. Y T4 y T3 están incrementadas. La gonadotrofina coriónica humana básicamente tiene una actividad agonista con la TSH, o sea, estimula también la glándula tiroides. En el adulto mayor, pasado los 60 años, hay una tendencia a la disminución y secreción y depuración de la T4. Pruebas funcionales para ir terminando. Hay múltiples pruebas funcionales. Probablemente ustedes ya cuando médicos van a solicitar estas pruebas, prueba de captación del yodo, que va a depender de la ingesta de yodo. Hay determinaciones séricas de T4, T3 asociadas a sus transportadores o libres por radioinmunensayo. Hay evaluación de tiroglobulina, pruebas de supresión de T3, pruebas de descarga de perclorato para ver defectos de organificación. Van a solicitar anticuerpos específicos para la tiroglobulina, para las peroxidasas, para estimuladores inhibidores de los receptores de TSH. Hay pruebas de estimulación de la hormona liberadora tirotrópica. Entonces, hay ya pruebas de laboratorio que nos permiten medir ciertas condiciones, ¿no? Yo quiero medir cuánto de hormonas se está produciendo, veré cómo está la tiroglobulina. Quiero medir cómo cómo están los procesos de producción de hormonas tiroideas. Puedo usar anticuerpos, ¿no? O puedo ver cómo se da la hormonificación o el ensamblaje de tironina con yodo. Ya puedo ver la prueba de descarga de perclorato. Entonces, hay pruebas de laboratorio que se emplean en función al entendimiento de la fisiología de este eje, de los elementos estructurales de este eje y de los elementos fisiológicos de este eje. Y dependiendo de eso, uno puede identificar ya los niveles de afectación, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. Recuerden, primario, glándula periférica; secundario, a nivel del hipófisis; y terciario, a nivel del hipotálamo. Entonces yo puedo identificar dónde está la alteración de luz. Conclusiones finales: como sabemos, estas hormonas juegan papel importante en el metabolismo, juegan papel importante en la disposición energética y calórica, conjuntamente con el metabolismo de las grasas y los carbohidratos. Juega papel importante en sistemas especiales como el sistema endocrino y el sistema cardiovascular. Y finalmente, crecimiento y desarrollo. Listo, chicos. Entonces, resumen para todos. Si estuviéramos en el salón, yo les iría haciendo repetir en voz alta conforme van apareciendo las imágenes. Pero en su casa, hagamos el ejemplo. Y a ustedes repitan. Hormonas tiroideas secretadas por glándula tiroides, formada por folículos llenos de coloide. Listo. Siguiente. Sintetizan. ¿Qué cosa? Síntesis utilizando la bomba de yodo, oxidación de yodo. ¿Qué cosa? Síntesis de tiroglobulina, que contiene tirosina. Organificación de tiroglobulina, que es tirosina más yodo, hormonas tiroideas. Y que las más importantes van a ser T4, la tirosina 93-90%, y la triiodotironina 7% a 10%. Entonces, estas hormonas se liberan a la sangre unidas a proteínas que habíamos dicho, la albúmina, la prealbúmina, la globulina transportadora de tiroxina. Ahora,
Estas, ya dijimos, la globulina, la prealbúmina y la albúmina, y la regulación de las hormonas tiroideas se va a dar con la TSH, que se secreta en adenohipófisis, y esta va a ser la que va a estar estimulada por hormona liberadora tirotrópica del hipotálamo. Ahora, ¿qué funciones tienen las hormonas tiroideas? Múltiples. Aumentan la transcripción a nivel celular, incrementan la actividad metabólica, promueven el crecimiento, metabolismo de carbohidratos y lípidos, aumentan la respiración, aumentan la motilidad digestiva y excitan al sistema nervioso central. Las sustancias antitiroideas, existen sustancias para ver la actividad fisiológica de esta glándula. Por ejemplo, hay sustancias de alta concentración y yoduro orgánico, el tiocianato y el propiltiuracilo, que va a ser otra sustancia antitiroidea. ¿Qué más? Algunas patologías rapidito, dijimos el exceso que generaba, hipertiroidismo, el defecto que generaba, hipotiroidismo. Y estas, ¿qué cosas? En el hipotiroidismo, un evento importante es el cretinismo, que se expresa con un mal desarrollo cognitivo, físico cognitivo del paciente. Entonces, esto es el resumen de la clase, chicos, y de repente estas serían las conclusiones que estamos sacando. Y la referencia bibliográfica es esta, la clásica que tienen ustedes en la mano. Listo, muchas gracias, chicos, por su atención. Y si hubieran preguntas, con todo gusto. Muy bien, chicos, gracias, gracias. Listo, chicos. Entonces, Kevin, estoy coordinando contigo para lo del seminario y también para lo del manual que les hice para el resumen de la teoría informacional y algunos datos más. Estamos comunicándonos por el WhatsApp, Kevin, y coordinamos las clases siguientes. Muchas gracias, chicos. Yo creo que hemos hecho más o menos en el tiempo estimulado y feliz fin de semana. Buen día con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.